Pretendo abriros unas cuantas ideas, unas cuantas puertas, daros unas poquitas herramientas de una manera de cómo afrontar los desafíos en la vida y en este caso los desafíos que nos plantea una manera de alimentarnos, una manera de vivir, una manera de estar que no siempre es fácil. En los tiempos que corren, absolutamente todo, nos lleva a llevar un estilo de vida pues que realmente casi son incompatibles con nuestro diseño evolutivo. Es decir, que nosotros somos seres, no nos olvidemos, diseñados, creados hace millones de años para sobrevivir en un planeta hostil, con lo cual tenemos todas las condiciones en nosotros mismos para desenvolvernos, desarrollarnos, movernos, y tenemos un sistema muy eficiente de metabolizar todo eso. Tenemos un sistema muy eficiente de conseguir energía para defendernos, para afrontar desafíos y evolucionar. Ese sistema tan eficiente que es nuestro organismo, que está interconectado en todo, está diseñado para hacer un gasto, para hacer un movimiento, fundamentalmente para hacer un movimiento para el cual estamos diseñados, movimiento para desenvolvernos, para caminar, para sobrevivir, en definitiva, que es para lo que tenemos un cerebro primitivo que está condicionando muchas de las cosas que hacemos millones de años después en el día de hoy. Entonces muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que tenemos ese cerebro primitivo y ese diseño de todo nuestro organismo que al mismo tiempo de ser muy primitivo es muy eficiente, tan eficiente que hemos sobrevivido y dominamos al resto de las especies de este planeta. Y resulta que a día de hoy nos comportamos como si fuéramos seres muchísimo más inoperantes, muchísimo más incompetentes, muchísimo menos capaces. Con lo cual hay un desajuste muy grande en nuestro organismo y, por otro lado, tenemos un cerebro inteligente que se adapta muy bien a las condiciones de vida. Ahí hay una contradicción. Y el resultado de todo eso es que no estamos actuando de acuerdo con aquello que somos, ¿no? Le estamos sacando el partido a todo lo que somos y no estamos movilizando, poniendo en juego todas nuestras capacidades como seres humanos. Eso nos lleva a muchos desajustes, a desajustes de salud de todo tipo y a desajustes, por supuesto, en el plano más íntimo, más interior, que es el que vamos a analizar aquí. En los últimos tiempos se han desarrollado muchos modelos de estilos de vida saludable, precisamente porque no llevamos estilos de vida saludables, porque las condiciones en las que nos desenvolvemos nos empujan a todo lo contrario. Y llevar un estilo de vida saludable ya no es algo natural, sino algo que hay que plantearse, hoy en día ya casi hay que aprenderlo. Y que ya se enseña en las escuelas y se enseña y hay que recordárnoslo constantemente. Un modelo muy parecido a otros muchos establece que todo se debe o que todo depende del tipo de conductas que estemos llevando. Conductas físicas, conductas sociales, conductas mentales y emocionales y conductas espirituales. Si estas conductas van encaminadas a ser coherentes con el diseño evolutivo que tenemos, con nuestras necesidades como organismo, nuestras necesidades como personas, nuestra vida será saludable y nos sentiremos mejor. Si estas líneas de conducta empiezan a discrepar, no son coherentes, es cuando aparecen los problemas físicos, los problemas emocionales, los problemas de calidad de vida, en definitiva. Yo creo que todos los que estáis aquí sois personas muy sensibilizadas. Sois personas, la mayoría, ligados al mundo del deporte, ligados al mundo de la nutrición, con lo cual, probablemente todo esto lo conocéis muy bien.
Pero el resto de la gente con la que nos reunimos, con la que tratamos, con la cual trabajamos, vagamente puede entender todo esto, pero no sabe cómo practicarlo la mayor parte de las veces. Hay conductas físicas que tienen que ver con el deporte, con la actividad física, conductas que tienen que ver con la nutrición, que no vamos a tocar aquí, porque a lo largo de todos estos estudios, de todo este máster, seguramente que lo habéis tratado mucho y que lo conocéis muy bien, pero vamos a hablar de cuando tenemos unos objetivos de salud, de práctica deportiva, de conductas físicas, de un tipo de alimentación, ¿qué nos impide conseguir esos objetivos? Cuando aparentemente lo tenemos muy claro, cuando nuestros pupilos o las personas con las que trabajamos lo tienen muy claro y sin embargo no lo cumplimos. Somos muy conscientes, pero no lo cumplimos. Entonces nos vamos a centrar en las conductas mentales y emocionales, en esa parte que forma parte del concepto de conductas saludables y que es fundamental, que es básico y que está en el origen de los comportamientos externos, de los comportamientos físicos que nos llevan pues, a desenvolvernos de una manera o desenvolvernos de otra. Normalmente hemos establecido unos objetivos y nos los saltamos. Y siempre hay razones que muchas veces no conocemos o que muchas veces creemos que son unas, pero siempre detrás de esas razones normalmente hay cuestiones emocionales o cuestiones mentales, emociones o pensamientos. Las emociones no gestionadas, las emociones no hechas conscientes, las emociones que nos están haciendo daño, pero que no nos estamos dando cuenta de que las estamos teniendo porque no son conscientes, normalmente son el origen de conductas desacertadas, de conductas que al final no nos van a apoyar en aquello que queremos conseguir o incluso nos van a boicotear directamente aquello que queremos conseguir. Y no lo entendemos, es decir, ¿cómo puede ser que yo tenga tan claro esto y luego un determinado día vaya y me lo salte? Pues como bien dice José Antonio Marina en un libro que os recomiendo mucho, que se llama La inteligencia fracasada, las emociones son el principal fracaso de la inteligencia. Emociones no gestionadas, emociones que nos hacen daño, porque hay emociones que nos sientan muy bien, la alegría, el afecto, la simpatía, el éxito, la alegría que nos produce el éxito, eso nos sienta muy bien y esas emociones, cuantas más tengamos, mejor. Pero desgraciadamente, a lo largo del día, hay un porcentaje de tiempo muy elevado, pues casi en un 70% del tiempo, que estamos teniendo emociones que nos hacen daño, emociones que no nos apoyan, emociones que van en contra de nuestros objetivos, en contra de lo que pretendemos. Y esas emociones son la razón directa de comportamientos. Una emoción pues de frustración nos puede llevar a una conducta agresiva. Una emoción de culpa nos puede llevar a una conducta inhibitoria. Me inhibo, me paralizo, porque en el fondo me siento culpable de algo que he hecho o que he dejado de hacer. Pero la clave de todo esto es que no sé, es que no me he dado cuenta de que estoy teniendo esa emoción. Es que eso es un mecanismo inconsciente, detrás del cual casi siempre está el miedo. Detrás de casi todas las emociones casi siempre hay un miedo. Preguntaros la última vez que os habéis sentido muy mal frente a una situación que no habéis sabido resolver, ¿qué emoción estabais sintiendo? Y detrás de esa emoción, preguntaos si no había miedo. La buena noticia es que aunque todos sentimos miedo, todos los seres humanos sentimos miedo, no todos los miedos
son razón suficiente para que se desencadenen cosas tremendas. Y os lo explico. Tenemos un cerebro muy antiguo, que tenemos 3 cerebros, pero el cerebro más antiguo, que es el cerebro animal, está programado para tener miedo. Está programado para detectar señales de peligro permanentemente, porque es un cerebro diseñado o creado hace millones de años, cuando éramos bichos que teníamos que defendernos de agresiones, que teníamos que defendernos de inclemencias, de todo tipo de contingencias. Por eso tenemos un cerebro que es como un radar que está constantemente detectando señales de peligro. Pero claro, esas señales de peligro, hoy, en el día de hoy, en el siglo XXI, pues no son aquellas. No nos va a comer un león, no va a haber un terremoto inminente, no va a haber una inundación. Muchas de esas emociones son emociones imaginarias, son emociones que tienen que ver con un miedo, con un pensamiento que nos da miedo a perder algo que tiene que ver con lo que yo me imagino que tiene que ser mi vida, con mi identidad, con lo que poseo, con lo que no poseo, con lo que pasará en el futuro, con lo que ha pasado en el pasado. Y si os dais cuenta, todo eso en el aquí y en el ahora no es real. Sin embargo, mi organismo está creyéndose que es real y está actuando en consecuencia. Es decir, está desencadenando unos mecanismos que hacen que yo me sienta de una manera o me sienta de otra, que yo me comporte de una manera o me comporte de otra. Y detrás de la mayoría de los comportamientos, incluidos los de boicot o los de autoboicot que nos hacemos o que le hacemos a los demás, suele haber una emoción que tiene que ver con el miedo. ¿Cuál es la cuestión? Aprender a darnos cuenta de qué emociones estamos sintiendo y si esos miedos que tenemos los podemos manejar o nos manejan ellos a nosotros. Si somos nosotros más grandes o esos miedos son más grandes que nosotros. Cuando hacemos ese análisis, cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia de esa emoción que hay detrás de un comportamiento, la mayor parte de las veces, racionalizando aquello, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros somos mucho más grandes que esos miedos que tenemos, que muchas veces esos miedos son imaginarios o van a pasar en el futuro y a lo mejor ni siquiera pasan, o pasaron en el pasado y ya han pasado. Todo eso que aparentemente, dicho así, puede ser sencillo, realmente es complejo. Y entonces aquí es donde aparece una metodología de trabajo que se llama coaching y que puede llegar a ser muy sofisticada, pero también puede llegar a ser muy sencilla, que es lo que yo pretendo transmitiros hoy, unas poquitas claves, para transmitiros pues una manera de enfocar las cosas y una manera de abordar las conductas y los comportamientos vuestros y de las personas con las que trabajéis, vuestros pupilos, las personas a las que entrenéis o a las que ayudéis a alcanzar una condición física o una calidad de vida, una manera de abordar lo que les está pasando, porque detrás casi siempre suele haber emociones no gestionadas. Y ahí está esta metodología, que es una metodología de acompañamiento. Acompañamos a la persona a descubrir por sí misma qué le está pasando. Es decir, no le decimos lo que está pasando, porque todos vemos muy bien lo que les pasa a los demás, pero lo que nos pasa a nosotros nos cuesta mucho trabajo verlo. Si alguien nos lo dice, no lo vemos, lo tenemos que ver nosotros mismos. Por eso en la metodología de coaching está la esencia, que es el método socrático, que es basarnos en que nosotros solo podemos preguntar, qué poca sabiduría podemos transmitir al otro, porque realmente el otro es el que sabe sobre sí mismo. Nosotros lo que le podemos hacer mediante preguntas
Es ayudarle a que reflexione sobre sí mismo o sobre sí misma para que se dé cuenta de qué cosas está haciendo o qué cosas está dejando de hacer, qué cosas está haciendo equivocadamente o no equivocadamente, pero que no van en línea con sus objetivos o que no las está haciendo en el momento oportuno. Es decir, hay muchas razones. Esas razones solo las puede descubrir la propia persona. Y nosotros, como acompañantes, lo que le podemos hacer son preguntas, preguntas, preguntas. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se desarrolló aquello? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Cómo lo podrías hacer de otra manera? ¿Qué te está impidiendo hacer esto o lo otro? Nosotros nos basamos en que mediante preguntas la persona analiza y reflexiona sobre sí misma y le ayudamos a reflexionar en todo su entorno de su vida, en aquello que está haciendo, en aquello que no está haciendo, en qué quiere conseguir, en de qué se quiere alejar. Y hay un momento en el que la persona comprende. Ese momento en el que la persona comprende es el momento del aprendizaje de la persona. Y no es sustituible por ningún otro aprendizaje. Tú desde fuera puedes estar viendo clarísimamente lo que le pasa, pero como la persona no lo vea, no lo va a ver nunca. La gran habilidad está en ir haciéndole como un espejo a la persona, enseñándole como un espejo, que se vea a sí misma y que se vaya dando respuesta a las preguntas que le vas haciendo. En el momento en que la persona toma conciencia de algo que no había visto antes, en ese momento ya está en el camino de cambiarlo, en el camino de poner en marcha un nuevo comportamiento, una nueva manera de entender las cosas, un nuevo camino, hasta que mediante esa puesta en práctica acaba interiorizándolo y consolidándolo. Es como cualquier otra técnica, una técnica deportiva. Primero aprendemos el movimiento por partes, digamos, o por secciones, hasta que lo interiorizamos, y cuando interiorizamos ese movimiento ahora hay que practicarlo. Hay que practicarlo, hay que practicarlo. Cuando comprendemos un nuevo tipo de afrontar algo o un nuevo comportamiento, ahora hay que practicarlo. ¿Cómo vamos a hacer esto y cuánto tiempo lo vamos a hacer y de qué manera y qué días, y hasta que se convierte en un automatismo? Exactamente igual que un gesto deportivo acaba convirtiéndose en un automatismo que ya no tenemos que pensar en él, ya se hace. Igualmente, con un hábito alimenticio o con un hábito de vida, llega un momento en que a base de hacerlo conscientemente se convierte en un automatismo. Insisto mucho porque no vale solo con analizar, no vale solo con comprender, hay que ponerlo en práctica, hay que entrenarlo. Y una vez entrenado y convertido en un automatismo es cuando la persona ha cambiado un hábito de vida por otro hábito de vida probablemente más saludable o más efectivo de cara a unos objetivos deportivos. ¿Qué es un coach? Pues es un coach, es alguien que acompaña, no es un maestro, no es un técnico que enseña nada, es una persona que en todo caso ayuda a la otra persona a elevar su conciencia, es decir, a darse cuenta de cómo se comporta, a darse cuenta de lo que siente, a darse cuenta de lo que piensa, a darse cuenta de cómo actúa y qué repercusiones tienen sus comportamientos, consigo mismo y con los demás. Nada más. El centro de atención nunca es el coach, es la persona con la cual nosotros estamos trabajando. Un coach, pues claro, tiene muchas cualidades, muchas competencias. Para eso la formación de coach pues suelen ser formaciones largas y bueno, pues las personas suelen ser bastante competentes. En media hora es difícil transmitiros muchas cosas, pero sí que hay 4 o 5 ideas que yo quisiera daros, porque cada uno de vosotros podéis actuar de acuerdo con eso y será una manera de actuar mucho más efectiva. Por ejemplo, la escucha empática, la escucha, el escuchar al otro, preguntar y escuchar. ¿Qué te está diciendo el otro? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Cómo está comportándose? ¿Cómo se está moviendo
qué está diciendo con sus ojos, qué emociones está reflejando su cara, su corporalidad. La escucha empática. La escucha empática, entiendo al otro, comprendo al otro, me pongo en sus zapatos, reconozco sus emociones, que para eso todos los seres humanos estamos dotados de la capacidad de reconocer las emociones en el otro. Todos probablemente sepáis que tenemos unas células, neuronas en el espejo, en el cerebro, que se llaman neuronas espejo, que nos permiten conectar con las emociones de la otra persona. De la misma manera que podemos, si estamos muy atentos a la otra persona, conectar con su emoción, también le podemos transmitir una emoción a la otra persona. Una emoción de ánimo, una emoción de alegría, una emoción de empatía, de te comprendo, te entiendo. Y eso será muy efectivo a la hora de acompañar a alguien con quien trabajamos. Cuando una persona se siente escuchada y siente que tú parafraseas, que repites lo que está diciendo, eso es un motor de reflexión muy potente para la persona y la hace volverse a sí misma y darse cuenta verdaderamente de quién es, de cómo se comporta y cómo hace. Por eso el coaching es una metodología muy eficiente a la hora de detectar barreras que las propias personas nos ponemos a la hora de conseguir nuestros objetivos, pero sobre todo de que la propia persona las detecte y encuentre mecanismos para superarlas. Hay una metodología muy sencilla también y también muy eficaz, que es preguntarle a la persona quién eres. Desde el quién eres de verdad, desde el cómo te comportas en tus emociones, en tus pensamientos, en tus comportamientos inconscientes, haciéndolos conscientes, desde ahí, ¿qué es lo que quieres? Porque muchas veces una persona te dice, quiero esto, pero realmente no era eso lo que quería. Confrontada con su verdadero yo profundo, la persona se da cuenta de que o no quería eso, o no le compensa el esfuerzo que tiene que hacer, o no lo quería por la razón que pensaba, sino por otra diferente. Y todo eso lo podemos descubrir y hacérselo ver a la persona con preguntas, comprendiendo a la persona y parafraseando lo que dice la persona. Desde ahí, desde el qué quieres de verdad, es cuando la persona lo puede conseguir. Es decir, por ejemplo, te encuentras con una persona que quiere dejar de fumar y trabajando con ella, y cuando llega a comprender sus razones, a lo mejor se da cuenta que es que no quiere dejar de fumar, que realmente no, a él le gusta, que lo que pasa es que le han dicho que eso es malo para la salud, pero entiende que se lo están imponiendo desde fuera y en realidad lo que tiene es una rebeldía a lo que considera que es una imposición desde fuera. Por tanto, esa persona no va a dejar de fumar tan fácilmente, ni muchísimo menos. Nosotros, cada uno de nosotros enfrentados a esa parte más oscura que tenemos y manejando esa parte más oscura, es cuando podemos darnos cuenta de ese tipo de patrones inconscientes que dan resultados que no me comporto mal, que me comporto de una manera que no es la adecuada para conseguir mis objetivos. Cuando comprendemos esas emociones que están detrás, podemos entonces aprender a gestionarlas. Cualquier emoción, una emoción de miedo, una emoción de ira, una emoción de culpa, una emoción de resentimiento, analizada, primero reconocida, sí, tengo miedo. No pasa nada, todas las personas tenemos miedo. No pasa nada, vamos a ver qué hacemos con este miedo. Si me siento culpable, me perdono. Si he cometido un error, me perdono y reparo lo que he hecho, en lugar de quedarme ahí colgado o colgada con esa culpa de que ayer me metí un atracón porque me fui a la nevera y atraqué la nevera. Olvídate de la culpa, perdónate por haber hecho lo que hiciste y ahora empieza un nuevo día y vamos a reparar lo que hemos hecho.
Vamos a cuestionar ese pensamiento que estaba en el origen de esa emoción, que probablemente era el de es que siempre me pasa a mí, es que yo provengo de una familia que tiene tendencia a engordar, es que yo no lo voy a conseguir, es que tengo muy poca voluntad. Este tipo de pensamientos que son creencias y que no nos las hemos cuestionado nunca, que probablemente cuestionándolas nos lleguemos a la conclusión de que les podemos dar la vuelta, de que no son tan importantes, pero para eso tenemos que gestionarlas. Cuando hemos fracasado, el fracaso es un aprendizaje más. No es algo que nos puede llevar a la depresión. Es un aprendizaje. Unas veces tengo éxito, otras veces aprendo. No lo tomo como algo personal y me pregunto, ¿qué he hecho bien para llegar hasta aquí? Y después, ¿qué tengo que hacer mejor para llegar más lejos? Y cuando ya sé lo que tengo que hacer mejor para llegar más lejos, ¿qué he aprendido de esto? Y a partir de ahí, actuar, no quedarnos paralizados. Esto es preguntas y preguntas y preguntas. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué puedes hacer para llegar más lejos? Esas creencias, esos pensamientos, soy un desastre, no soy suficiente, es lo mismo. ¿Ha sido un desastre siempre? ¿Hay ocasiones en las que no ha sido un desastre? Cuestionar. Nosotros como pupilos, como entrenadores, podemos cuestionar esos pensamientos, esas emociones que hay detrás de los fracasos. Podemos ayudar a nuestra gente a darse cuenta de que la mayor parte de las veces son cosas fácilmente abordables, fácilmente cambiables y fácilmente superables. Y hay una cosa que os recomiendo, que es estupenda, que se llama La dieta mental. Un libro fantástico que viene a decir que lo mismo que no te intoxicas con comida tóxica, no te intoxiques con pensamientos tóxicos que te hacen daño. Y que te tires 7 días, cuando detectes un pensamiento que te hace daño, échalo fuera. Échalo fuera. A partir de ahí podemos ver qué es lo que queremos desde nuestros sueños y qué es lo que queremos de verdad y estamos dispuestos a poner en juego para conseguirlo y apuntarlo. Ahí es donde podemos hacer un buen enfoque desde el corazón, desde nuestro sueño, desde la razón, para hacer un buen plan de trabajo. Unos objetivos que veis que pone Marte, quieren decir medibles, alcanzables, retadores, temporales y específicos. Unos objetivos que no sean medibles, alcanzables, retadores, temporales y específicos son muy difíciles de conseguir. Nuestras preguntas van por ahí. ¿Tu objetivo es medible? No, pues vamos a hacer que se pueda medir. ¿Tu objetivo es alcanzable? ¿Sí? ¿No? ¿Tu objetivo te reta o es tan fácil que te va a dar igual? ¿O es tan inalcanzable que te vas a decepcionar? ¿Es temporal? Los objetivos tienen que ser temporales. ¿Cuánto tiempo? ¿De aquí a cuánto tiempo? ¿A 6 meses? ¿A 1 año? Y específicos. A partir de unos objetivos Marte es cuando podemos elaborar un plan de trabajo. Un plan de trabajo que va a ser poner en práctica aquello que hemos aprendido, que era el tipo de comportamiento que tenemos que hacer diferente al que estábamos haciendo anteriormente, que nos impedía conseguir los objetivos. Esto es un pequeño esquema, cada uno puede utilizar el suyo, es una hoja Excel cualquiera, donde tienes en un lado tu área mental, emocional, técnica, física, profesional, qué objetivos quieres conseguir y tu plan de trabajo, tu plan de acción. Y hasta aquí hemos llegado. No nos hemos detenido mucho, no teníamos mucho tiempo, pero todo esto que he tratado de transmitiros lo podéis encontrar en muchas líneas de trabajo, muchas líneas de formación y bueno, pues a vuestra disposición para contestar preguntas. Hay aquí una pregunta que me gusta muchísimo que se ha mandado. ¿Por qué a veces me siento que no puedo y otras me siento la mejor? Pues mira, cuando has fracasado sientes que no puedes.
cuando has tenido una emoción de tristeza, de decepción, de fracaso, de culpa, de lo que sea, sientes que no puedes. ¿Por qué? Porque estás generando un neuropéptido que se llama cortisol y que te está deprimiendo. ¿Por qué otras veces te sientes la mejor? Porque estás generando un neuropéptido que se llama oxitocina o dopamina que te hace sentirla mejor. ¿Cómo generas uno y otro? Sentimientos de tristeza, de fracaso, de rabia, de pena, nos hacen generar una hormona depresora que se llama cortisol. Sentimientos de aprecio, de afecto, de alegría, de motivación, de estímulo por lo que voy a conseguir, nos hacen generar oxitocina. Y la oxitocina es una hormona que neutraliza el cortisol. Es decir, que si yo me siento que no puedo, que soy un desastre, solo tengo que sentirme agradecida por algo. Agradecida por lo que tengo, agradecida por la gente que me quiere, agradecida por tener amigos, recordar el afecto que le tengo a mi familia, a mi pareja. Y en ese momento empiezo a generar oxitocina y automáticamente la oxitocina inhibirá el cortisol y mi estado de ánimo cambiará. Esto está en manos de cada uno de nosotros. El hambre es real, así que el miedo es real. También hay que entender que el hambre real solo aparece cuando la persona va a porcentajes de grasa perjudiciales e insostenibles. Pues es que, claro, porcentajes insostenibles no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de vida saludable. Aquí estamos hablando de un aporte calórico exactamente igual que el gasto que tenemos, de un aporte nutricional correcto y adecuado en los porcentajes recomendados por cualquier estudio, por la pirámide nutricional, es que por debajo de eso, claro que aparece el miedo y aparece todo. ¿La meditación formará parte del entrenamiento deportivo ahora o no se ha contemplado? Claro que forma parte del entrenamiento deportivo. Hoy día todo el deporte de alta competición hace lo que se llama entrenamiento mental. El entrenamiento mental en realidad es una forma de meditación. Es una forma de meditación, es decir, llevamos a la mente a un estado que se llama estado alfa, donde el cerebro está emitiendo ondas alfa, y en ese estado, que es un estado muy receptivo y muy creativo, hacemos ejercicios de visualización, es decir, imaginamos aquello que queremos conseguir. Está demostrado que el entrenamiento mental, es decir, imaginar una técnica deportiva, por ejemplo, es tan efectivo como realizar esa práctica deportiva. Por eso hoy en día en cualquier deporte, en automovilismo, en tenis, en baloncesto, todos los deportistas dedican horas al entrenamiento mental. ¿Cómo afrontar mentalmente los objetivos? Imaginándolos. Imaginándote en estado de alfa, en estado de meditación, imaginándote a ti habiendo conseguido los objetivos, imaginándote el camino para conseguir esos objetivos, actuando correctamente, distinto de cómo has actuado hasta ahora, viendo comportamientos que has tenido erróneos y cambiándolos, viéndote cambiando esos comportamientos que no te llevaban a conseguir tus objetivos. La meditación, visualización, hipnosis, incluso hoy en día hay una línea de trabajo que se usa muchísimo en deporte, que es la hipnosis, es una herramienta súper útil para conseguir objetivos. Para contrarrestar el cortisol, ¿se puede recomendar hacer deporte? Por supuesto.
el deporte, la práctica deportiva, el ejercicio físico aumenta las dosis de dopamina, de serotonina y de oxitocina, porque nos sentimos bien y porque además normalmente lo hacemos con otras personas con las cuales nos unen vínculos que llegan a ser afectivos y que también contribuyen a generar oxitocina. Por supuesto, porque además el cortisol es una hormona depresora que viene pues, por sentimientos pues, de tristeza, de miedo, etcétera, etcétera, y la práctica física, al activar los procesos vitales, al activar los sistemas, sistema endocrino, sistema cardiovascular, lo que está haciendo es todo lo contrario, es porque el cortisol deprime y la activación deportiva activa, con lo cual las dosis de cortisol bajan. Además, la actividad deportiva genera testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, pues también la testosterona, al subir el ánimo, al hacernos más activos, también hace que hagamos una práctica deportiva más satisfactoria, con lo cual generamos serotonina, dopamina. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. Agradeceros una vez más haber estado aquí y bueno, pues espero veros pronto.